Hay un libro fascinante de Carl Sagan, Los dragones del Edén, que nos propone un viaje increíble. Pero ojo, no es un viaje a las estrellas, es un viaje a un universo mucho más cercano y si cabe más misterioso, el interior de la mente humana. Vamos a intentar descubrir de dónde venimos. Y para empezar, pensemos en una figura que todo el mundo conoce, los dragones. Siempre han sido símbolos de poder, de ira, de un misterio ancestral en nuestras historias más antiguas. Pero, ¿y si fueran algo más que simples mitos? Esta es la pregunta central que nos deja Sagan sobre la mesa. ¿Y si el mito del dragón, que aparece en casi todas las culturas del mundo, no fuera una fantasía? ¿Y si fuera un eco, un recuerdo muy antiguo, codificado en lo más profundo de nuestra biología, de nuestro pasado evolutivo? Ok, para entender de dónde pueden venir esos ecos, primero necesitamos una pequeña lección de humildad cósmica. Y para eso, Sagan nos regala una herramienta increíble, el calendario cósmico. A ver, imaginen que toda la historia del universo, desde el principio hasta hoy, la comprimimos en un solo año. El Big Bang ocurre en el primer segundo del 1 de enero. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, no aparece hasta mayo. Nuestro sistema solar hasta septiembre. Y aquí viene lo bueno. Los dinosaurios que dominaron el planeta durante millones de años aparecen en Nochebuena. ¿Y nosotros, los primeros humanos? Pues no llegamos hasta las 10:30 de la noche del último día del año. Entonces, si nuestra especie aparece tan tarde en la fiesta, ¿cuánto tiempo creen que ocupa todo lo que consideramos civilización? Todas las guerras, todo el arte, la ciencia, los imperios, todo. Así es, 10 segundos. Toda nuestra historia escrita es apenas un parpadeo en la víspera de Año Nuevo cósmico. Y esta perspectiva es clave, porque nos recuerda que nuestra mente es un producto muy reciente de un proceso que es inmensamente antiguo. Bueno, y todo esto nos lleva al corazón de la idea de Sagan. La cosa es que no tenemos un solo cerebro. En realidad tenemos tres, uno encima del otro, superpuestos a lo largo de eones de evolución, como un comité dentro de nuestro cráneo que, la verdad, no siempre está de acuerdo. El primero, el que está más al fondo, es el complejo reptiliano. Podríamos llamarlo nuestro dragón interior. Es el que gobierna los instintos más básicos, la agresión, la territorialidad, los rituales. Es antiguo, es poderoso y, sobre todo, actúa casi sin que nos demos cuenta. Por encima de ese dragón, la evolución construyó el sistema límbico. Este ya es el cerebro del mamífero. Y aquí es donde nacen las emociones más vivas, el afecto, la ansiedad y, algo súper importante, el cuidado de las crías. De hecho, como dice Sagan, el amor, entendido como ese vínculo social y parental, parece ser una invención de los mamíferos. Y finalmente, la capa más externa, la más nueva de todas, el neocórtex. Esta es, digamos, la joya de la corona evolutiva. Es la sede del pensamiento analítico, del lenguaje, del arte, de la ciencia. Es la parte de nosotros que escribe poesía, que hace matemáticas y que se puede parar a pensar sobre su propio lugar en el cosmos. Ok, pero todo esto no es solo una teoría bonita. ¿Dónde están las pruebas de que esto fue así? Pues la respuesta está escrita en la piedra, o mejor dicho, en los huesos de nuestros antepasados. Lo que es realmente alucinante aquí es el patrón. Si nos fijamos en la columna del volumen endocraneal, que es básicamente el tamaño del cerebro, vemos un crecimiento explosivo a lo largo de millones de años. Pasamos de unos 400 a 600 centímetros cúbicos del Australopithecus a los 500 u 800 del Homo habilis hasta llegar a los casi 1000 del Homo erectus. Esto no es un cambio pequeño, es una transformación radical. Y aquí está la clave de todo. Este crecimiento del cerebro, sobre todo del neocórtex, coincide con los grandes saltos que nos hicieron humanos. Por ejemplo, los moldes de cráneos antiguos nos dejan ver la huella del área de Broca, la parte del cerebro que hoy sabemos que es vital para el lenguaje. Encontrarla en un Homo habilis nos dice que el lenguaje, las herramientas y la cultura probablemente florecieron todos a la vez. Pero ojo que toda esta historia antigua no es algo que se quedó en el pasado. Para nada. Sigue vivita y coleando dentro de nosotros, influyendo en nuestros pensamientos, en nuestros sueños y en nuestros miedos más profundos. Durante muchísimo tiempo, la gente pensaba que había una línea clarísima que nos separaba de los animales.
la capacidad de pensar en abstracto. Era una idea cómoda, ¿no? Nos hacía sentir únicos y especiales. Pero la ciencia ha ido borrando esa línea. Experimentos como el de la chimpancé Washoe son una pasada. Ella aprendió lenguaje de señas y un día, al ver que su cuidadora se iba, hizo las señas de llorar yo. Yo lloro. Esto es mucho más que expresar tristeza. Es la expresión de un estado interno, de una idea abstracta sobre un sentimiento. Y lo más increíble, una idea sobre el yo. Y Sagan nos invita a mirar nuestras propias experiencias con otros ojos. Por ejemplo, ¿por qué es tan común soñar que volamos? ¿Podría ser, como él dice, una reminiscencia nostálgica de un pasado en el que vivíamos en los árboles? ¿Como un recuerdo genético de cuando nos movíamos con total libertad entre las ramas? Y con esto volvemos al dragón. Quizás el mito no habla de un monstruo que está ahí fuera, sino del dragón que llevamos dentro, nuestro complejo R, con sus impulsos agresivos, territoriales, ritualistas. El miedo a los dragones podría ser, en el fondo, el miedo a una parte de nosotros mismos que no terminamos de comprender. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, hoy y para nuestro futuro? Pues significa que vivimos con una especie de conflicto interno constante. Lo que Sagan nos dice es que el cerebro humano es como un campo de batalla, una tregua inestable entre el instinto, la emoción y la razón. Nuestra supervivencia como especie no depende de aplastar al dragón, sino de entenderlo, de integrarlo y de permitir que nuestro neocórtex, con su capacidad para pensar a largo plazo y sentir empatía, sea el que guíe el camino. Y esa es la gran pregunta que nos queda, el verdadero desafío para la especie humana. ¿Podemos usar nuestra razón y nuestra conciencia para entender y gestionar esas fuerzas tan antiguas que nos impulsan? El futuro de la civilización podría depender de la respuesta. Para cerrar, hay una frase de Joseph Conrad que lo resume todo a la perfección. Dentro de nuestra mente llevamos todo el legado de la evolución y al mismo tiempo las semillas de todos los futuros que podamos imaginar.